y vamos a pasar ya a la siguiente, digamos, parte de la tarde, que son las comunicaciones. Las comunicaciones van a ir un poquito más ligeras, en el sentido que, como su nombre indica, son comunicaciones, 12 minutos máximo. Y la siguiente, o la primera comunicación, va a ser compartida, no sé si están preparados, sí, de Miguel Asensio y Elisa Gardner, Museos, Tecnología y Gamificación, retos en la evaluación del aprendizaje, reflexionando desde una experiencia práctica. Por una parte, Miguel Asensio, que es profesor de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, en Premio Nacional de Investigación, profesor de Museología en universidades como Barcelona, Zaragoza, Granada y Buenos Aires. Director ha sido del Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Autónoma de Madrid y vicepresidente de la Asociación Española de Museología. Actualmente es el IP de un proyecto Playing with the Past, History-Based Video Games as Digital Bridge to Critical Historical Understanding in Museums and Schools. Y Elisa Gardner, por su parte, es psicóloga educativa y es doctoranda en psicología en la misma Universidad Autónoma de Madrid. Y, por tanto, les dejo la palabra a los dos para cuando estén preparados. Gracias. De acuerdo, pues muchas gracias. Muy interesante la ponencia anterior, las ponencias anteriores. Voy a tratar de ser ágil y rápido porque hay muchos compañeros y compañeras que van a presentar detrás y entiendo que estas comunicaciones cortas son sin más una especie de flash para que se sepa un poco qué se está presentando, qué se está haciendo en cada uno de los equipos de investigación, y cualquier persona interesada posteriormente puede ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico y podemos compartir muchas más cosas. Bueno, nosotros trabajamos en el ámbito de museos. El ámbito de museos es un ámbito extraño, es un país extraño, en el cual básicamente ponemos en relación personas con narrativas complejas, a veces muy complejas, basadas sobre todo en cultura material y cultura inmaterial, para lo cual necesitamos un modelo, un marco teórico para poder analizar esas relaciones entre los asistentes, visitantes, clientes, públicos, hay muchas maneras de llamarlos, y las narrativas maestras, más maestras o menos maestras, que se quieren transmitir. En muchas ocasiones esas narrativas tienen o comparten una serie de recursos que son más o menos clásicos, más o menos analógicos y más o menos interactivos y más o menos digitales. Y digo más o menos porque en las tipologías, hacer tipologías de este tipo de recursos es bastante complejo. La tecnología, bueno, el marco teórico que venimos utilizando en este tipo de análisis es un marco teórico complicado que parte también desde la perspectiva tecnológica de modelos de mobile learning o de modelos de user design, hasta desde la perspectiva más del aprendizaje, más cognitiva, más desde las personas que asisten, de los visitantes, modelos de informal learning o modelos como el free choice learning, o desde modelos más clásicos de la psicología o de la educación. Bueno, no es momento en una intervención tan corta de hablar de este tipo de cuestiones teóricas, pero nuestro equipo tiene publicaciones donde se pueden rastrear este tipo de modelos. Bueno, la tecnología funciona en los museos como una especie de exoesqueleto de la experiencia del visitante, un exoesqueleto que debería funcionar a nivel epistémico y a nivel emocional, es decir, proveer una especie de mediación de conocimiento y de afectos y de emociones y de motivaciones y de expectativas que de alguna manera faciliten esa visita. En nuestros proyectos de museos, nuestro equipo de investigación se dedica tanto a la investigación, evaluación, como al diseño de distintos recursos y de museos completos,
En todos nuestros proyectos está presente la tecnología. Os he puesto ahí uno de los últimos proyectos del Museo Cajal, uno de los proyectos que hay en marcha en estos últimos años, que esperemos que en algún momento llegue a buen término. Un ejemplo de displays o de montajes interactivos a partir de las estructuras neurológicas, o a partir de las, como podéis ver ahí, de las láminas del propio Cajal, pues establecer un diálogo con los visitantes y una serie de propuestas. Hemos participado en distintos tipos de proyectos de realidad aumentada, de realidad virtual. Aquí veis una imagen de las evaluaciones que hemos realizado para Fundación La Caixa. Todas estas tecnologías tienen, como todos sabemos a estas alturas, ventajas e inconvenientes, aunque se vendan con un exceso de humo en muchas ocasiones como la gran solución de todos los problemas, pues todos sabemos que esto no es así. Generan problemas de usabilidad, generan problemas de accesibilidad, generan problemas de comprensión y a veces son disparadores de nuevos problemas de comprensión y de usabilidad. Es verdad que aportan otro tipo de cuestiones innegables de innovación, de imagen, de aspectos comunicativos, etcétera, y esto es lo que la investigación debe en última instancia chequear y debe evaluar para saber a qué nos estamos enfrentando. Parte de la investigación que hemos realizado está publicada, por ejemplo, en este libro y en otros muchos artículos que se pueden encontrar en la red, y si no, cualquiera los puede pedir y se le envía. Bien, en los últimos tiempos, una de las herramientas que hemos privilegiado es el uso de las tablets como mediadores para la comprensión durante la visita a los museos, por su bajo coste, por su fácil aplicación y por, sobre todo, la utilidad que tiene con grupos escolares y con familias y con visitantes individuales. Las tablets proveen una gran cantidad de información y además son unos buenos compañeros de visita que supera con mucho, en muchas ocasiones, las capacidades de los modelos clásicos, de los formatos clásicos, sean visitas guiadas. La tablet puede aportar en un momento dado a la visita guiada unos complementos que el guía no puede aportar. Es verdad que el guía también aporta a otros que también hay que tener en cuenta, y esto es lo que hay que ir valorando y evaluando con cuidado. Y también hay que ver qué tipo de información y qué tipo de recursos se está proponiendo. Ahí tenéis un análisis de la evolución del discurso expositivo y cómo de modelos más descriptivos y más posteriormente explicativos se ha ido basculando hacia modelos narrativos y actualmente colaborativos y participativos. Esto es muy importante porque si nuestra mentalidad del discurso expositivo es una mentalidad clásica, el recurso de tablet que vamos a diseñar es un discurso que va a ser también muy clásico. Y esto es lo que le ocurre a una gran cantidad, me atrevería a decir que el 99% de los recursos de mobile learning que actualmente están comercializados en los museos responden a una mentalidad muy descriptiva. Son signoguías, audioguías, tablets, apps de móviles, etcétera, que lo que hacen es repetir y repetir la información que ya es clásica en los discursos o en los catálogos, etcétera, pero no aportan realmente una experiencia o una ampliación de la experiencia. ¿A qué me refiero cuando estoy diciendo una ampliación de la experiencia? Me refiero a ejemplos como este. Es decir, nosotros con una tecnología relativamente simple podemos manipular la obra, podemos manipular el discurso expositivo, de manera que podemos jugar con los ritmos compositivos, en este caso de un mural de Manrique, de César Manrique, en el Centro Atlántico de Arte Moderno en Canarias. Podemos quitarle el color, podemos aislar los personajes, etcétera, etcétera, y esto nos da un juego muy importante y muy interesante a la hora de interpretar el mensaje.
mucho más allá que decirle de qué época era, de qué autor, cuando nació, o cómo se llamaba la prima hermana del rey que le regaló el reloj a fulanito de tal. Bueno, en concreto el trabajo que os queríamos presentar es este trabajo que hemos hecho para la Casa Colón en Canarias también. Es un trabajo sobre una tablet que acompaña a los visitantes, tanto pensada para visitantes escolares y para familias, y que trata de responder a una serie de preguntas sobre el primer viaje de Colón, una serie de preguntas que no son habituales en los discursos sobre el aventurero comerciante de esta época. Sobre este tipo de cuestiones, o como sobre casi todo, como ahora veremos, existe una gran cantidad de misconception, una gran cantidad de ideas erróneas, etcétera, acumuladas a lo largo de la historia, y al final la imagen que se da del hecho histórico está bastante distorsionada. Estas herramientas deberían ser también capaces de restituir ese rigor científico, ese rigor histórico y ese rigor de lectura patrimonial y de mensaje expositivo. Bueno, responder preguntas como quién era Colón, realmente algo nada fácil, ¿no? Si era italiano, que parece que no, y qué pruebas tenemos en una dirección u otra, quién era Alonso Sánchez, un personaje absolutamente fundamental para entender el llamado o mal llamado descubrimiento, encuentro, y ese es uno de los temas que habría que decolonizar, habría que saber cómo llamamos y cómo releemos y reconstruimos y resignificamos este tipo de eventos, y cómo manejar cultura material como esta, que es una de las imágenes típicas del momento y que está plagada de cuestiones que no se corresponden con la realidad, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, en el primer viaje de Colón no iba ningún sacerdote, ningún clérigo, por lo tanto esa imagen es falsa. Bueno, la estructura de la tablet es una estructura de gamificación. Hay 9 retos y 9 insignias que los infantes tienen que conseguir, que los chicos en grupos, chicos, chicas en grupos o las familias tienen que conseguir a lo largo de la visita, y se les va planteando una serie de pruebas que les obligan a interactuar con la cultura material que aparece pues en vitrinas, en las distintas galerías, en los patios, etcétera. Tienen que ir resolviendo esos retos. Por ejemplo, aquí veis uno en las culturas nativas, jugar con la cultura material de cada una de las culturas que tienen delante, y esto es un cacharro de estos, de un formato de estos de arrastrar y soltar, o este que es también otro parecido de la alimentación, o por ejemplo este que tiene que ver con cuestiones de género para transmitir la idea de que en los viajes de Colón no solo fueron hombres, sino que también fueron mujeres, y que en los contactos con las culturas la mujer tuvo un papel preponderante, a pesar de que haya sido ocultada durante muchos años. Para desarrollar esto utilizamos constantemente metáforas y comparaciones y analogías con la vida cotidiana. Por ejemplo, la analogía entre los límites de nuestro conocimiento actual, que viene a ser Marte, y los límites del conocimiento histórico en aquel momento, en época de Colón, que era prácticamente el Atlántico, y cómo, curiosamente, el proyecto Curiosity de Marte y la empresa de Colón costaron prácticamente lo mismo, si hacemos una comparación en dineros constantes de la época con el dinero actual, ¿no? Estos retos o estos anclajes sirven para que la gente tome un poco de interés y más conocimiento claro en este sentido. Un aspecto fundamental que nos interesa estudiar y resolver es la relación entre el mundo analógico y el mundo digital en museos, porque la cultura material es fundamentalmente cultura material. He dicho una perogrullada. La cultura material es analógica, y en un momento dado el introducir aspectos analógicos junto a aspectos digitales le da un ritmo a la visita
que de otra manera se convierte en algo mucho más repetitivo y tedioso. En las tablets suelen ir introducidas en una especie de zurrones, mochilas, sacos, bolsos, en las cuales la gente puede ir mezclando actividades de un tipo y de otro, y la evaluación que estamos realizando en este sentido va en dirección de que es un tema positivo. Bien, los retos, si se consiguen, tienen un premio en que la gente consigue hacer ciertas cosas y consigue una chapita y una insignia y no sé qué. Y esto les permite de alguna manera ser también guías del museo en el futuro. Evaluación, un tema que nos preocupa terriblemente no es solo diseñar y aplicar este tipo de situaciones, sino evaluarlo de una manera adecuada. En el caso de la tablet de Colón estamos utilizando 4 fuentes distintas de datos para evaluación, tanto internos como externos y tanto de uso como de opinión. Observaciones, entrevistas, análisis de los datos que recoge la propia tablet y hacer un análisis además pantalla por pantalla y tiempo en segundos que la persona ha estado en cada pantalla. Eso nos permite hacer una evaluación que tradicionalmente no se hace en este tipo de apps o de recursos. Ahí tenéis algunas de las publicaciones en las que insistimos en la necesidad de estas evaluaciones, porque en última instancia pues hacemos estos recursos para que sean sostenibles, para que toda la experiencia en la visita al museo sea una experiencia sostenible y agradable y sirva para que los visitantes acumulen conocimiento y una experiencia positiva. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias al profesor Miquel por su comunicación. Y bueno, nos dice el director, el coordinador de esta Universidad Católica de Ávila, que nos da pistas de por dónde pueden ir los espacios museísticos en los próximos años y en la interpretación del patrimonio cultural. Bien, sin más dilación, como vamos un poquito ya faltos de tiempo, vamos a continuar con la siguiente comunicación, que supongo que estarán preparados. Sergio Luis Náñez y Susana Cristina, de la Universidad Portucalense. Bueno, primero Sergio Luis es de la Universidad Católica de Ávila y Susana de la Universidad de Portucalense de Portugal, que nos van a hablar de los tokens no fungibles como futuro de arte digital y la necesidad de regulación. En primer lugar, Sergio es doctor en Derecho y en Economía por la Universidad de San Pablo de Madrid, ahora profesor en la Universidad Católica de Ávila, con más de 10 años de experiencia docente, investigador en el Grupo TX, ha recibido premios de investigación, 2 premios al artículo más citado en el último año y participa en un proyecto de investigación con financiación de la Unión Europea. Bien, respecto a Susana Cristina, pues le va a acompañar en esta comunicación, me imagino, sobre los tokens no fungibles. Cuando queráis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Lo primero de todo, agradecer tanto a la Universidad Católica de Ávila como a la Universidad Católica de Valencia, a José Antonio y por extensión a todo el grupo Teripat, la organización de este congreso, porque al final, bueno, son, como todos sabemos, pues espacios en los que bueno, podemos divulgar y trasladar un poco más allá pues la ciencia que se está haciendo. En nuestro caso, bueno, presentamos esta comunicación de un estudio preliminar en el que hemos estado trabajando ya durante algún tiempo, que como veis lleva por título pues estos tokens no fungibles, los NFTs, como posible futuro del arte digital, y en el que hemos analizado también desde un punto de vista jurídico pues la necesidad de regulación. El índice que vamos a seguir, y espero ajustarme al tiempo que tenemos concedido, es el que estáis viendo en pantalla. Vamos a ver simplemente las características o lo que es un NFT,
arte o por qué consideramos que el arte puede tener cierto futuro dentro o a través de estos tokens no fungibles. Vamos a ver además cómo el mercado de los NFT está creciendo pues cada vez más a pasos agigantados, se mueve mucho dinero dentro de este mercado del arte, pero evidentemente como no es solo todo lo que brilla, también vamos a analizar qué problemas existen hoy en día con estos NFTs y por qué pues todavía muchas personas o muchos inversores se encuentran retraídos en el uso, en la adquisición de este tipo de obras de arte digital. Vamos a hablar de la normativa, reguladora o mejor dicho normativa desreguladora de estos NFTs. Vamos a ver bueno, pues la maraña de regulación que existe actualmente y desde nuestro punto de vista también y con el estudio que hemos llevado a cabo, pues vamos a analizar o lanzamos esa pregunta de cómo deberían realmente regularse estos NFTs para que puedan asentarse como una canalización en cuanto a mecanismo de inversión en obras de arte. Posteriormente, pues abordaremos las conclusiones que hemos extraído, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, podemos plantearnos qué es un NFT, ¿vale? Porque es el título de la comunicación, probablemente a más de alguno de ustedes les suene, lo hayan escuchado en la prensa, lo hayan asociado incluso a las criptomonedas, ¿vale? Lo que estáis viendo en la pantalla y antes de empezar a ver las características que tiene, estos monos, a priori tan feos que estáis viendo ahí, es una colección de NFTs, son esas imágenes de arte digital, es en concreto la colección de Bored Ape, el mono aburrido, que es una de las colecciones que, aunque os pueda llamar la atención, más valor tienen actualmente dentro del mercado de los NFT, de estas obras digitales. Sí que es cierto que hay muchas más colecciones, pero bueno, tampoco es el objetivo de la ponencia analizarlas todas. Continuamente vamos a estar haciendo referencia a NFTs. NFTs es el acrónimo de tokens no fungibles, ¿vale? Es decir, son todas estas imágenes digitales como las que estamos viendo en pantalla. Son obras de tipo digital que pueden ser compradas y vendidas a través de los diferentes marketplaces. Luego vamos a citar alguno como OpenSea. Y la característica es que no tienen forma tangible, ¿vale? El cuadro de la Mona Lisa, por ejemplo, que salía antes en la foto del índice, bueno, pues es algo fungible, es algo material que está colgado en un museo, es único, está ahí situado. Bien, podemos tocarlo, se podría vender si alguien lo quisiera vender en su momento. Cualquier otro cuadro existe, se puede hacer exactamente lo mismo. En el caso de los tokens, no es fungible, nosotros no podemos tocarlo, pues vamos a poder tenerlo guardado dentro de nuestra cartera, una cartera fría, es decir, en una especie de pendrive, en los Ledger, o también vamos a poder tener guardados estos tokens no fungibles, pues en las propias carteras o en los hot wallet, en las carteras se diría calientes, las que bueno, pueden situarse dentro de las diferentes plataformas como OpenSea, por ejemplo. Todas estas obras se intercambian a través de estos marketplaces que operan dentro de las redes de blockchain, ¿vale? Esa especie de libro mayor donde se van realizando todas las anotaciones, tanto de las compras como de las ventas que se llevan a cabo. Incluso los artistas, los creadores de estas imágenes que estáis viendo pues ahora mismo en pantalla, pues es una posible salida porque pueden digitalizar todas estas obras y pueden acceder a este mercado. Es un mercado además que está teniendo bastante tirón, sobre todo en las personas de la generación Z, personas nacidas entre los años 2000-2010 y también la llamada generación alfa, los nacidos después del año 2010, porque bueno, son nativos digitales, les gusta todo lo digital y por lo tanto estos NFTs podría ser una forma de atraer al público más joven hacia las obras de arte. Normalmente, y bueno, esto no lo digo yo, hay estudios que suelen decir que bueno, el arte a veces queda un poco para, sobre todo los que se dedican a la compraventa, personas más mayores, personas con un nivel alto de renta. Este tipo de colecciones, si bien es cierto que algunas son muy caras, también hay otras muy baratitas y pueden servir para iniciar a las personas más jóvenes en el arte. La característica que tiene al operar en la red blockchain es que no solo se pueden incluir imágenes, también se pueden incluir fotos, música, etcétera, bueno, otra serie de elementos y una de las características fundamentales es la unicidad. Ahora lo vamos a comentar aquí. Además, los autores, incluso dependiendo de la red en la que se opere, cada vez que ese NFT cambia de manos, puede tener derecho a un pequeño porcentaje, a una especie de
Canon, ¿vale? Por lo tanto, es una salida muy buena para muchos de los artistas que pueden trasladar su obra al mundo digital, y para las personas que quieren vender esos bienes, pues también pueden hacerlo de una manera muy sencilla y pueden tenerlo almacenado. Estos NFTs, como decía, se van a ir almacenando, se pueden almacenar en digital, en la nube, en una hot wallet, es decir, en algo que está en la nube, o también pueden descargarlo y guardarlo en un llavero frío, en un cold wallet, que serían, bueno, pues algunas de esas llaves, los Ledger, por ejemplo, donde pueden quedar ahí donde pueden quedar almacenados, ¿vale? ¿Qué 4 características presentan los NFTs? Bueno, la primera característica es la unicidad, ¿vale? Y esto muchas veces, cuando damos alguna charla sobre este tipo de cuestiones digitales, suele llamar la atención, porque los alumnos dicen, bueno, y esto lo relaciono con la autenticidad, bueno, pero esa imagen que estoy viendo yo ahí del mono, puedo coger, hacer una captura de pantalla y guardármela, y yo ya la tengo. Sí, puedes hacerlo perfectamente. Igual que tú también puedes visitar el Museo del Louvre y con tu teléfono móvil hacer una foto, imprimir el cuadro de la Mona Lisa y también lo tienes en tu casa. Pero solamente existe un cuadro de la Mona Lisa y solamente existe una foto, entre comillas, en la colección de este mono que estamos viendo con cada una de estas posturas. Por lo tanto, normalmente son piezas que suelen ser únicas, son piezas que tienen garantizada su autenticidad, ¿vale? Cada una de ellas tiene asignada una serie de códigos alfanuméricos que evitan que se puedan alterar. Ahí estaríamos hablando de la tercera característica, que es la inalterabilidad. Y luego otra cuestión que presentan estos tokens es la indivisibilidad, es decir, que no se pueden partir, no se pueden dividir, igual que podemos hacerlo, pero probablemente rompería el valor de una obra. Partir por 2 el cuadro de la Mona Lisa se puede hacer perfectamente, o en 3 o en 4, pero probablemente todos coincidiréis conmigo en que perderían su valor. En el caso de los tokens, aun siendo digitales, esto no es posible. Si bien es cierto que ya han surgido 5 plataformas, 5 protocolos que permiten ser como copropietarios de estos NFTs, ¿vale? Es decir, como dividir su propiedad. Pero en sí el NFT, igual que ocurre con las obras de arte, no puede dividirse, ¿vale? Bueno, dicho esto, ¿cómo ha evolucionado el mercado de los NFT? Pues en la gráfica que estáis viendo, a la izquierda tenemos el valor total medido en dólares americanos en cuanto a el valor que se está enviando, mejor dicho, dólares que se están cambiando para comprar este tipo de obras. El pico del mercado lo tuvimos, como veis ahí, en el año 2021, después también en el año 2022, entre los primeros meses del año 2022, también hubo un gran crecimiento del mercado. Nos estamos refiriendo a la gráfica con la línea de color azul. Fijaos, hasta 4.000 millones de dólares en NFTs moviéndose, ¿vale? Y eso es movimiento. Es decir, en cada una de esas fechas se han movido 4.000, se ha movido, no es el acumulado, es decir, que se han movido 4.000 millones, sino solamente en ese periodo de tiempo. También a la otra métrica que hay que prestar atención es la que estáis viendo en pantalla, en color naranja, es la media por transacción, ¿vale? Normalmente, cuando la media por transacción va creciendo, eso significa que el mercado poco a poco se va asentando, y también, sobre todo, que las obras de arte pues cada vez están más cotizadas. Hay obras que valen muy poquito, incluso unos céntimos, otras que son muy caras. Al final, si la media, como vemos ahí, va creciendo, pues eso significa que el mercado poquito a poco se va estabilizando. Las tres grandes plataformas que actualmente operan en el mercado NFT son esos 3 que tenéis a la derecha: OpenSea, Magic Eden y LuxRare, que son los que concentran el mayor número de colecciones de arte digital. Bueno, pero como decíamos, no es solo todo lo que brilla, existen determinados problemas relacionados con los NFTs, ¿vale? Lo estáis viendo aquí en la pantalla. Esto es más o menos una medición que ha hecho esta consultora, Chain Analysis, sobre los fondos ilegales que se mueven en las transacciones de NFT, ¿vale? Básicamente veis que lo que llama la atención sobre todo es la columna de color naranja, que se refiere a los scam. Los scam es, para que lo entendamos más o menos, una especie de estafas que se llevan a cabo tanto con las criptomonedas como con los proyectos relacionados con los NFT, que luego vamos a comentar más adelante. Los últimos datos que hay son los referentes al cuarto trimestre del 2021. Posteriormente no se han publicado más por algunos por pequeños problemas que ha habido con los datos, pero habrá que estar atento a cómo han evolucionado,
Bien, algunos de los problemas fundamentales que se relacionan con los NFTs. Pues el primero es el ransomware, ¿vale? El ransomware, como sabéis, consiste en que un ordenador se infecta con una especie de virus malicioso, lo secuestra y a cambio se pide un rescate, ¿vale? Antes se pedía un rescate en dinero, después en criptomonedas y ahora muchas veces se está pidiendo un rescate que se ha pagado con estos NFTs porque luego, bueno, pues se ponen a la venta y se lava o se recupera ese dinero. Luego estaría la estafa en el uso, el típico, pues que te venden algo que realmente no tiene el valor que tú crees que tiene, ¿vale? Ahí probablemente es más problema del usuario que del vendedor. El mercado oscuro, el dark market, muchas veces se utiliza en el mercado oscuro como moneda de cambio por determinados bienes ilegales, pues tanto criptomonedas como también ahora estos NFTs, porque tienen valor, ¿vale? Luego eso se puede vender y hacerlo líquido, ese activo, recuperar ese dinero. Luego está también los problemas relacionados con el robo, el phishing, es decir, la suplantación de identidad para acceder a la cartera donde se guardan esos NFTs y sustraerlos. Y luego, por último, estaría una técnica que ha traído grandes problemas, que es el rug pull, el tirón de alfombra. Como estáis viendo ahí, hay un señor que está tirando de una alfombra y todos los inversores pues van a caer dentro de poco al suelo y se van a dar cuenta, de bruces con la realidad, de que no existía nada debajo. La mayoría de los problemas que se han dado con los NFTs tienen que ver con este caso, con el del rug pull, y por eso lo vamos a analizar ahora un poco en profundidad. Fijaos, partimos en la diapositiva del lado de la izquierda y como veis pues estaría un nuevo proyecto basado en NFT. Los creadores o los elaboradores lanzan ese proyecto, dicen que se va a llamar de determinada manera y lanzan lo que se llama el roadmap o el white paper, que viene a ser como una especie de memorando en el que dicen lo que quieren hacer, a qué se van a dedicar, etcétera. Y el total supply, es decir, cuántas colecciones van a lanzar. A partir de ahí pasarían a la siguiente parte del esquema, que es lo que se llama crear el hype. Normalmente aquí suelen contar con famosos o al intentar atraer famosos, influencers, deportistas, futbolistas, para intentar darse a conocer, ¿vale? Por lo tanto, desde un precio muy bajito, como estáis viendo ahí, el set height floor price, lo que intentan hacer es que poco a poco se hable de ello para que haya una mayor expectativa. Y ahí ya es donde dan el siguiente paso, que es el mint, que es acuñar. Realmente en castellano se suele utilizar el término mintear, que es acuñar, y es cuando ponen a la venta estos NFTs, estas obras de arte. Por ejemplo, los monos que hemos visto antes. Eso se pone a la venta y la técnica que se suele utilizar normalmente es esta, es decir, intentan subir el precio realizando toda serie de técnicas, como hemos comentado antes, utilizar personas famosas, futbolistas, etcétera, dentro de esa rueda, ¿vale? Para que las personas compren estos bienes. ¿Qué ocurre? Que cuando han acumulado una gran cantidad de capital, los propietarios o los creadores del proyecto desaparecen, retiran el dinero, hacen el cash out y ya no llevan a cabo más eventos. Por lo tanto, la mayor parte de las personas pierden su dinero. Eso básicamente se descubre cuando se lleva a cabo ese rug pull, el tirón de alfombra. Es decir, miro a ver qué es lo que hay debajo y no hay nada. Me han engañado. Me han estafado, esta foto que he comprado no vale nada en el mercado, ¿vale? Bueno, ¿qué tipo de normativa reguladora hay actualmente en los NFTs? Pues buenas y malas noticias. Las malas es que no hay una regulación clara como tal. Ahora mismo los países, cada uno de ellos están haciendo la guerra por su cuenta. Lo que están haciendo algunos países para intentar dar solución a todos estos problemas y garantizar un marco legal que trae consigo una mayor... ¿Perdón? Nos queda un minuto. Vale, concluyo ya. Básicamente es aplicar la normativa o leyes de activos tradicionales. En el caso de España y Portugal no existe normativa reguladora, solamente a efectos fiscales para pagar. Y muy importante, la normativa MiCA, a efectos de lanzado por la Comunidad Europea, excluye a los NFTs de su regulación. Por tanto, actualmente no hay una regulación como tal, hay una falta de regulación y desde nuestro punto de vista lo que se debería hacer, y ya utilizo esto como conclusiones, sería desarrollar normativa interna basada en estos dos protocolos, el KIC, el Know Your Customer, que utilizan los bancos cuando nos relacionamos con ellos, y los principios anti-lavado de dinero, el AM, conocido como AML. El segundo sería la colaboración internacional. En primer lugar, necesario formular normas estándar para poder aplicarlo a las transacciones, también en los NFTs. El segundo, crear una especie de agencia que ayude a recuperar activos digitales
para poder recuperar todos esos fondos robados, estafados a través de este rug pull, y también el poder congelar y confiscar esos activos virtuales para podérselos reingresar a las víctimas, ¿vale? Esto ya, pues a modo de conclusión, y disculpad el exceso de tiempo, simplemente pues daros las gracias por la atención prestada y nuevamente agradecer la posibilidad de poder participar a los organizadores. Muy bien, pues muchas gracias por tu comunicación, Sergio. Te vamos a perdonar porque es interesante lo que acabas de comentar, pero nos pasamos un poquito de tiempo, pero bueno, que muy brillante tu exposición. Ojalá tuviéramos más tiempo para preguntarte aspectos que se han quedado en el tintero y a lo mejor mañana igual tenemos algún ratito para hacerte alguna pregunta si te vuelves a comentar. Bien, pues nada, gracias, lo dicho, y seguimos adelante con la próxima comunicación de Nuria Don Roca, de la Universidad de Zaragoza, que nos va a hablar sobre el cine total. Si hablamos de un cine de realidad o de ficción, hay que decir que Nuria está emprendiendo ahora los estudios de doctorado, realizando la tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza sobre la evolución narrativa efectuada por Disney en el siglo XXI, que es graduada en Historia y en Historia del Arte, especializada en Historia Contemporánea, y que además de realizar la tesis doctoral lleva el máster, o sea, está realizando el máster universitario en Consultoría de Información y Comunicación Digital. Entonces, pues cuando quieras, Nuria, te escuchamos. Por favor, eso sí, intentad que sean 12 minutos, ¿de acuerdo? Gracias. Vale, perfecto. Bien, en primer lugar, muchas gracias tanto a la Universidad de Ávila como a la de Valencia, y especialmente a José Antonio por la posibilidad de exponer. Mi ponencia va a versar sobre si supone la llegada del digital el fin del realismo implícito en el medio cinematográfico y la transformación del cine en un arte de lo virtual. En ese sentido, hay que tener en cuenta que el cine, más bien, actual, ha determinado grandes posibilidades en la conformación de efectos o de realidades digitales, y para poder dar respuesta a esta cuestión se hace necesario, en primer lugar, definir a qué tipo de cine estamos hablando cuando incorporamos el realismo a una imagen tal y real como es por esencia la propia imagen digital. Hablar de imagen sería hacer referencia indiscutible a la definición que hace Zoncegui, que inicio cita, es un soporte de la comunicación visual en el cual se materializa un fragmento del universo perceptivo y que presenta las características de prolongar su existencia en el curso del tiempo. Fin de la cita. El gran debate en torno al realismo, que continúa vigente con la llegada de la imagen digital, no reside únicamente en cuestionar el modo en el cual se pone en valor la huella de la imagen que persiste o no persiste en el interior de una base, sino en considerar el hecho de que la imagen digital posee una vocación documental continua, profundamente anclada en los mismos actos de captura, de exploración y de construcción del tiempo que se llevaron a cabo mediante la imagen analógica y fotográfica de los inicios. Cuando hago mención a este realismo en el campo del audiovisual, quiero hacer referencia a aquel que busca una mímesis o una plasmación de la propia realidad. Debemos tener en cuenta que este realismo no es estático, ya que depende de la experiencia que tenga el espectador de la propia realidad a la que se refiere la narrativa. Para dilucidar mejor esta cuestión, el proyecto derivado del fotorrealismo, considero oportuno acudir al hiperrealismo pictórico, por ejemplo, que se aprecia en El sol de membrillo de Rice, donde el cine es capaz de poner en valor el paso del tiempo, en este caso a través del crecimiento de un árbol, que en la pintura se encuentra más limitado. En relación también al hiperrealismo presente en este cine, la película documental de Los espigadores y la espigadora de Barda también emplea la cámara digital para lograr estos efectos hiperrealistas, ya que la cámara doméstica permite capturar estos momentos de una forma con mayor intimidad. Asimismo, las posibilidades derivadas de la cámara digital doméstica posibilitaron al cineasta Green que grabase diferentes ciudades a las que acudía para presentar el largometraje de la ciudad de Silvia, con el fin de presentar la obra final Guest a modo de un diario íntimo y personal. Y yo creo que a través de estos ejemplos se destaca la ligereza que alcanza el cine contemporáneo y, por tanto, la posibilidad de transmitir el instante de una forma más reveladora.
Las imágenes del audiovisual del presente siglo están sometidas a unos procesos digitales, los cuales conllevan necesariamente a hablar de desmaterialización, virtualidad y un vacío narrativo como considera Amaba. Tanto el cine como el vídeo y también, obviamente, la televisión han sufrido importantes cambios, una metamorfosis desde sus orígenes analógicos y fotoquímicos hasta la actual coyuntura digital, tanto en el ámbito de la distribución como en el de la exhibición, que es necesario valorar y comprender para analizar la situación actual. En este sentido, el cine, considerado como un medio de expresión surgido de la mecanización de la sociedad del siglo XIX, se ha convertido en una pieza una pieza más de una serie de procesos característicos del siglo XXI en los cuales la informatización de la cultura ha acabado generando nuevas formas de ver y de poseer el mundo. Esta evolución o revolución, depende de la forma en la cual se considere, del medio cinematográfico, nos ha traído una mayor explosión en cuanto al número de pantallas. Se refiere ya que pues, contamos con televisores, con tabletas, con ordenadores, teléfonos móviles, y esto sin cuantificar los futuros inventos que seguro que vendrán. Esto, por supuesto, transforma la experiencia de los espectadores, además de la necesidad de repensar el propio lenguaje audiovisual. En ese sentido, la experiencia cinematográfica tradicional se ha visto enriquecida y ampliada con la integración de la tecnología digital, especialmente aquella vinculada con la imagen y el sonido. Si bien Internet ha supuesto en este inicio de siglo un verdadero cambio de rumbo en cuanto a la creación y exploración de los medios, la tendencia cada vez mayor a utilizar herramientas ofrecidas para interactuar con este material consolida lo que será una norma. Por tanto, podemos hablar de las gafas de realidad virtual, los teléfonos móviles, las tabletas, como bien han mencionado mis compañeros anteriormente, que se encuentran a día de hoy a nuestro alcance a unos precios que son más asequibles para el consumidor, ofrecen unos contenidos y unas posibilidades que ponen en valor los avances y la evolución tan rápida de la tecnología y de las propias industrias creativas en cuanto al contenido. La participación activa de los consumidores en estos productos audiovisuales hace que nos refiramos al término empleado por Jenkins de los prosumidores, donde se fusiona el concepto de profesional y de consumidor, entendiendo al espectador como un sujeto activo, en tanto que deberá mover la cabeza, explorar por sí mismo la realidad ofrecida y superando y alterando, propiamente dicho, el concepto de audiovisual tradicional. En mi opinión, el cine es una de las experiencias sensoriales más emotivas y poderosas de la actualidad, ya que nos permite, desde sus propios orígenes, trasladarnos a lugares que son imaginados, ficticios o incluso muchas veces desconocidos, al igual que puede estar haciendo el videojuego en la actualidad. Partiendo del final de la película de Cronenberg, de Existence Z, cuando el vigilante pregunta a los protagonistas que le encañonan si siguen dentro del juego, entendiendo el juego como experiencia de la realidad, se personifica, por tanto, esta realidad de no saber discernir si está ocurriendo de verdad o no lo que se nos narra en la película. En la película los protagonistas se integran mediante un sistema neuronal a unas consolas orgánicas que se conectan directamente al sistema nervioso de la persona, una forma que nos recuerda indudablemente a la seguida por los personajes de Avatar cuando quieren llegar a ese mundo de Pandora bajo el aspecto azul de sus habitantes. En películas como Blade Runner, Desafío Total o Minority, son solo algunos de los ejemplos de cómo esta realidad virtual genera espacios imaginados en los cuales en ocasiones cuesta discernir la propia realidad de la ficción. Por ejemplo, la serie de televisión de Amazon Prime, El hombre del castillo, es, creo, que un audiovisual actual que relata este concepto, ya que es una historia que se desarrolla dentro de otra alternativa, que es la que los nazis han ganado la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, este argumento contrafactual se presenta de una forma que hace dudar incluso a los propios protagonistas de la verosimilitud y de la realidad de sus propias vidas. En esta nueva situación del cine puede plantear ciertas dudas de su tratamiento al hacer referencia a si hablamos de un cine de realidad o de ficción, como dice mi nombre de la comunicación. El hecho de que se conforme una ilusión absoluta en torno a los personajes y a la realidad que atraviesan hace que se pueda cuestionar esta dicotomía y, aunque se tratase de una predicción a futuro, la película de Avatar nos conduce a reflexionar sobre si la realidad alternativa ofrecida por los videojuegos, por el cine o por la propia realidad virtual será o sería más interesante que la propia realidad del público espectador frente a la gran pantalla.
En este sentido, hay que hacer referencia a Riumbau, quien considera, en el inicio de la cita, que la imagen digital, en vez de reproducir la realidad, ha invertido el proceso y ha creado un proceso más etéreo. Fin de la cita. Este ejemplo se ve claro en Terminator 2, el juicio final, donde por primera vez en la historia del cine las imágenes no aparecían como simples figuras de cartón, ni tampoco tenían nada que ver con la artificialidad, sino que la realidad y la ficción empezaban a convivir. Esto se queda mejor definido posteriormente en iconos tan representativos como el propio barco del Titanic, los dinosaurios de Parque Jurásico, la bala de Matrix o los juguetes de Toy Story. Aunque la revolución que supuso el robot de metal líquido de Terminator 2 es la consecuencia final de esta revolución, y que esto únicamente debe entenderse al inicio de un potencial revolucionario existente en el cine digital. Ya concluyendo mi comunicación, habría que intentar responder de qué manera puede pervivir un sistema de expresión surgido de la era mecánica como es el cine en este tiempo caracterizado por un exceso de visibilidad, donde la filmografía, donde el cine se ha convertido en una pieza clave de estos intercambios que se llevan a cabo dentro de esta nueva y consolidada cultura digital. Yo personalmente creo que el desarrollo y la consolidación del digital hayan cambiado el propio arte del cine, entendiendo que este se basa en los dos parámetros originales con los que se conformó, que no dejan de ser la unión entre realidad y ficción, no deja de ser una constante. Lo que sí que considero que se ha transformado en este proceso de digitalización es el consumo y el espectáculo dentro de la industria cinematográfica, así como el propio proceso de la creación del cine digital. Creo finalmente ya que el cine digital no ha transformado tanto estas constantes, pues se puede asistir a un cine realista mediante unas técnicas de rodaje simple o más tradicional, o sumergirnos, sin embargo, en los sueños del mundo de Pandora con total realismo, como se ha hecho en esta segunda parte del mundo azul de Pandora. Muchas gracias. Pues muchas gracias por tu comunicación. Muy interesante el tema y bueno, te deseamos también, bueno, por mi parte y también por la parte de la Universidad Católica de Ávila, pues mucha suerte en tus estudios y en tu tesis doctoral y esperemos ver estudios tuyos lo más pronto posible. Cuando son las 7:47, pues tenemos que pasar a la siguiente comunicación. Me imagino que vamos a escuchar la comunicación en portugués, pero bueno, vamos, en este caso veremos que se entiende muy fácil. De Luis Roberto Ricci, de la Secretaría de Estado de Educação de São Paulo, de Brasil, sobre humanidades digitais no contexto da Feira do Produtor Rural, patrimônio imaterial e território de prática social e visibilidade através das digitais no município de São Paulo. Y es un profesor de Geografía y Tecnología de la Escola Estadual Haroldo Donizetti Leite, la Secretaría de Estado de Educación de São Paulo de Brasil. Lo dicho también, Luis, si puedes aportar a 12 minutos la comunicación y cuando quieras te cedemos la palabra. Muchas gracias. Boa tarde. Boa tarde a todos, buenas tardes. Saludo a todos. Hablo desde Brasil e pido permisso para apresentar em português. Não hablo muito bem espanhol, então vou apresentar em português. Brasil, brasileiro. E iniciando a minha apresentação, é um prazer, né? Agradeço a oportunidade. A breve apresentação do meu currículo. Sou graduado em Geografia, sou mestre em Educação, trabalho na rede pública de ensino, na rede estadual de ensino, no estado de São Paulo, Brasil. E a minha pesquisa, meu artigo, ele traz a questão das humanidades digitais no contexto da Feira do Produtor Rural,
né, como patrimônio imaterial e território de práticas sociais e visibilidade, através das mídias digitais no município de São Pedro, São Paulo, Brasil. É importante, vou ser breve nas minhas palavras, é importante a contextualização, né? Eu trouxe aqui um mapa do Brasil, território brasileiro, onde está identificado, né, o estado de São Paulo e a cidade, mais especificamente a cidade de São Pedro, é uma pequena cidade no interior desse estado, e com cerca de 36 mil pessoas, né, 36 mil habitantes. Então, é a localização, né, localização geográfica do município aqui no território brasileiro. E essa pesquisa, ela contempla importantes discussões sobre a visibilidade, a importância da visibilidade das relações que se desenvolvem nas atividades dos produtores rurais familiares, feirantes e consumidores, e as demais interações, né, que acontecem nessa feira do produtor rural. Então, não sei se vocês estão me entendendo muito bem, aqui no Brasil, é muito comum nas pequenas cidades, as pequenas cidades, elas possuem como característica ainda uma parcela da população do campo que tem como base econômica a agricultura familiar, a produção de hortifruti, né, de hortas, de frutas. E essas pessoas, essas famílias, elas comercializam a sua produção como geração de renda nas feiras dos agricultores, né, nas feiras agrícolas do município. Então, eu trago essa feira, né, que é da minha cidade, a cidade onde eu moro, eu trabalho, e como uma forma de demonstrar a importância dessa feira como um patrimônio imaterial para o município, para a cidade. Então, como objetivo, é analisar a importância das mídias digitais, né? Como as mídias digitais, elas potencializam a visibilidade para esses produtores, para essas produtoras, comercializarem seus produtos e assim gerarem renda. Né? Então, e também investigar a importância da feira do produtor rural como patrimônio imaterial na questão das relações sociais que acontecem no interior dessa feira. Então, como a metodologia, né, eu fiz uma pesquisa qualitativa, eu elaborei um questionário e apliquei esse questionário de perguntas e questões para as pessoas que frequentam a feira e também para os produtores que ali comercializam seus produtos. E aqui eu trouxe algumas imagens, né? Essa aqui é a Feira do Produtor Rural da cidade de São Pedro. Né? Ela acontece nesse espaço, é um espaço amplo. Mais uma imagem, é um espaço amplo. E o importante é que nesse espaço é onde acontecem as relações sociais e econômicas. Então, dentro desse espaço, eu vejo esse espaço como patrimônio imaterial da cidade, porque dentro desse espaço aonde acontecem essas relações sociais, econômicas e até mesmo culturais, onde você tem a exposição dos produtos, né, oriundos da agricultura familiar, onde existe todo um processo de interação social entre as pessoas que frequentam, os comerciantes. Nesse espaço existem apresentações culturais, apresentações musicais, inclusive de músicas típicas regionais, né, músicas da região, e essas pessoas esses artistas fazem também essa apresentação. Então, a feira não é só um espaço de geração de renda, é um espaço de interações sociais, interações culturais também. Eu trouxe, como resultado dos questionários que eu apresentei, que eu apliquei na feira,
eu acho que um dos principais, né, resultados eu trouxe nesses dois gráficos na base inferior, né, que grande parte das pessoas entrevistadas consideram a feira como um espaço de importância econômica e turística, porque é uma cidade de interior, é uma cidade turística, e aos finais de semana os turistas vêm para essa cidade e frequentam a feira. Então, são vários questionários, vários gráficos, né? Mas eu, por conta do tempo, eu vou apresentar só, falar dos principais, né? Que eu acredito ser os principais. E aí também a questão das mídias, né? Que as principais mídias que dão visibilidade para essas pessoas que frequentam, que vivem, né? Que expõem seus produtos, vendem seus produtos, está o Facebook, o Instagram e o Twitter. Então, as três mídias digitais mais utilizadas, né, pelas pessoas que expõem os produtos, né, para divulgar os seus produtos, para que a feira seja divulgada, é o Facebook, o Instagram e o Twitter, que são os mais utilizados. Então, tem mais aqui, mais os gráficos, né, a importância aí dessas mídias. Então, percebe-se através, né, da análise, da pesquisa, e através também dos resultados, através mostrados através dos gráficos, que as mídias digitais, elas potencializam a visibilidade da feira em si, do produtor, né? E elas promovem o acesso, a divulgação e o acesso às informações, né? Então, fazendo com que os frequentadores dessa feira, eles tenham mais acesso, né, ao que está sendo comercializado, aos eventos que são realizados nessa feira, sejam atraídos, né, principalmente pelo acesso aos alimentos naturais, aos alimentos que são comercializados ali, e também pela questão dessa feira oportunizar importantes interações sociais e econômicas dentro desse espaço. E concluindo, né, como considerações finais, através dessa pesquisa, é fundamental a manutenção e a valorização do espaço da feira do produtor rural nas pequenas cidades, promovendo a visibilidade principalmente através das mídias digitais, e valorizando essa feira como espaço de resistência nos processos de relações socioeconômicos e alimentares para a comunidade local. Então, é importante a manutenção dessa feira como um patrimônio imaterial do município, porque nessa feira existem pessoas que sobrevivem, né, do comércio, existe uma geração de interação social, né, dentro dessa feira. As questões culturais que permeiam essa feira também são importantes. Então, a questão da valorização desse espaço como visibilidade através das mídias digitais e também como um patrimônio material da cidade. Então, acho que é uma breve apresentação. Muito obrigado, muitas graças pela oportunidade de poder participar de um evento internacional aqui do Brasil, né? Agradeço a oportunidade e até breve. Mucho obrigado a ti, Luis. Y seguimos, gracias por la comunicación, seguimos con la siguiente, Concepción Albarrán Fernández y Luis Carlos de la Universidad Católica de Ávila, que nos van a hablar sobre la digitalización de los bienes inmuebles del patrimonio cultural como beneficio para la sociedad. Y en Concepción, bueno, Iñárritu Concha, doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada en Economía, también por la misma universidad, vicerrectora de Ordenación Académica de la Universidad Católica de Ávila, que ha sido también decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas hasta el 2011, miembro de número de la Institución Gran Duque de Alba, dependiente de la excelentísima Diputación de Ávila, adscrita al CSIC desde 2005, donde ha sido coordinadora de la sección de Economía hasta del 2005 al 2009. Sus líneas de investigación se centran en los aspectos socioeconómicos y las políticas públicas vinculadas al patrimonio cultural y trabaja como miembro del grupo de los jefes, es decir, de los coordinadores
este simposio, de este congreso, es decir, del Grupo Territorio Histórico y Patrimonio Cultural. Hola. El TEIPAD. Cuando quieras, Concha, por favor, los asistentes silencien sus micrófonos y cuando quieras puedes proceder. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Es que no les escuchaba yo bien. Buenas tardes. Lo primero de todo, quería dar las gracias a la Universidad Católica, en la persona de José Antonio, al Grupo TEIPAD, a la Universidad Católica de Valencia, por haber trabajado durante todo este tiempo en la organización de este congreso, que nos une hoy a todos, por un tema en el que nos preocupa y es de interés conjunto. Nosotros he estado siguiendo esta tarde las distintas ponencias, las distintas comunicaciones y me parece muy interesante. Y nosotros ya, pues al final de la tarde, queremos plantear los temas en los que estamos trabajando de una forma breve. Yo voy a participar en formo parte de dos comunicaciones como colaboradora de unos proyectos que se hacen de digitalización de unos bienes inmuebles del patrimonio cultural de nuestra provincia. Y la primera comunicación que he preparado, que he realizado con Luis Carlos García Palomo, es una comunicación más teórica y trata sobre la digitalización de los bienes inmuebles del patrimonio cultural y cómo es un beneficio para la sociedad. Para poner esto de manifiesto, el índice de la presentación de esta comunicación, es que no le veo que aparece, es el que aparece en la siguiente transparencia. Primero voy a hacer una breve mención a los antecedentes, a la justificación de este estudio, de esta comunicación. Plantearemos los objetivos que perseguíamos al trabajar o al presentar este tema. Definiremos lo que consideramos por bien inmueble del patrimonio cultural y en qué consiste o en qué entendemos por digitalización de esos tipos de bienes, para presentar brevemente las técnicas de digitalización que existen en la actualidad o las más usadas de ese tipo de bienes y hacer una pequeña mención a los beneficios asociados a la digitalización de estos bienes. En la presentación voy a ser muy escueta para ajustarme al tiempo, aunque en la comunicación escrita aparece todo explicado con más detalle. Como les decía, la primera presentación, lo primero era justificar por qué considerábamos que era fundamental el patrimonio cultural. Nosotros sabemos, y lo han comentado algunos de los ponentes que han participado antes, y se daña por distintas razones, unas de ellas debidas a causas naturales y otras derivadas de las acciones del hombre sobre los elementos de ese patrimonio, el vandalismo, el mal cuidado, las intervenciones inadecuadas que se hacen sobre ellos. Además, en las zonas rurales, en las cuales hay muchos bienes inmuebles que forman parte del patrimonio cultural, hay poca población y esa escasa población implica que las personas no se puedan ocupar en esas tareas de mantenimiento y de conservación de los bienes del patrimonio que hay en ellas. Si nosotros partimos de la base de que el patrimonio cultural contribuye al crecimiento económico sostenible y al desarrollo social y está relacionado con la identidad de los pueblos, lo cual han puesto de manifiesto diversos autores, como los que aquí aparecen señalados, va a estar justificado que los poderes públicos de los distintos ámbitos, del ámbito internacional, del ámbito europeo, del ámbito nacional, los autonómicos, en colaboración con ellos, diseñen políticas y se pongan en contacto o trabajen con las empresas, con los particulares, para llevar a cabo actuaciones de protección y preservación de esos elementos que forman parte del patrimonio cultural. Partiendo de esos antecedentes, los objetivos que perseguíamos en esta comunicación era justificar la conveniencia de digitalizar los bienes inmuebles que forman parte de ese patrimonio cultural, explicar en qué consiste esa digitalización y poner de manifiesto los beneficios, que son muchos y muy diversos, asociados a esa digitalización de los bienes inmuebles de este patrimonio. Hemos visto ya alguno en las ponencias anteriores, pero aquí resumiremos de forma breve los distintos beneficios que se pueden producir. Si nosotros consideramos que una parte importante de los bienes inmuebles del patrimonio cultural constituyen el patrimonio arquitectónico cultural, que lo define la UNESCO como una expresión irreemplazable de la riqueza y diversidad del patrimonio cultural de Europa, debido
a los valores que tiene como capital espiritual, cultural, económico y social, y vemos que esos bienes pueden albergar distintos usos en la vida contemporánea y se pueden aprovechar recursos existentes adaptados a la vida actual en vez de generar nuevas infraestructuras, es evidente que el uso y el mantenimiento de estos bienes va a permitir desarrollar actividades profesionales que generan empleo y también reaprovechar instalaciones, reduciendo el impacto ambiental de lo que sería destruir las existentes y generar unas nuevas. Todo esto son ventajas o son razones que nos ayudan a entender y a justificar la necesidad de cuidar esos bienes inmuebles que forman parte de nuestro patrimonio cultural. Así las cosas, la digitalización del patrimonio cultural consiste en usar tecnologías digitales sobre esos productos, procesos y servicios relacionados con el patrimonio. Y hay distintos autores que lo definen. Aquí hemos puesto la definición de Martín Leronés, que lo define como la incorporación de esas tecnologías digitales, que son estas basadas en la electrónica, la óptica, la informática, las telecomunicaciones, a estos productos y procesos y servicios que las organizaciones dedicadas al patrimonio cultural siguen y ofrecen para la investigación, protección, conservación, restauración y difusión del mismo. Es decir, que nosotros no vamos a quedarnos solo en lo que es preservación del patrimonio, sino que queremos tener en cuenta todo lo que lleva implícito o lo que se puede conseguir como consecuencia de tener los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio cultural digitalizados, que es intervenir antes de que sufra y también después. Es, por tanto, una herramienta que va a permitir optimizar los recursos destinados a la protección, conservación y restauración de esos bienes que forman parte del patrimonio. Así las cosas, vamos a hacer una pequeña definición aquí, vamos a presentar una pequeña descripción de esas distintas técnicas de digitalización que se pueden utilizar sobre los bienes inmuebles de este patrimonio. Tenemos el modelado y la simulación multidimensional, que es una técnica que permite obtener una síntesis de esa realidad concreta a partir de la identificación de unas características fundamentales de las que presenta y entre las que existe relación. Y, por tanto, nos va a posibilitar visualizar, evaluar y predecir el comportamiento de los edificios históricos y de los sitios culturales a lo largo del tiempo. Si utilizamos Internet de las Cosas, nos permite establecer una conectividad y una interacción entre los objetos y dispositivos a través de Internet. Y, por tanto, en el caso de los elementos que forman parte del patrimonio cultural, es muy útil para obtener información del uso de estos elementos y planificar intervenciones de conservación y de restauración sobre ellos sobre la base de esa información que nos proporciona. Las técnicas de la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta son tecnologías que permiten a los usuarios sumergirse en un mundo virtual y crear experiencias interactivas y de visualización del patrimonio que ayuda o que hace posible crear modelos tridimensionales que permiten luego investigar mejor y trabajar sobre él, porque se ven detalles con un nivel a un tamaño mayor del real y que posibilita, por tanto, trabajar o investigar a partir de esos datos. Tenemos ahora otras técnicas, a ver si aparece en la presentación para que lo sigan ustedes bien, que son las de la inteligencia artificial y la impresión en 3D. La inteligencia artificial comprende el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten a las máquinas realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, el aprendizaje y la toma de decisiones. Para el conocimiento de los bienes inmuebles del patrimonio es muy importante, pues nos va a ayudar a determinar su edad, su origen y sobre eso, complementándolo con otros estudios, con otras investigaciones que podamos hacer, tomar medidas y diseñar actuaciones. Las técnicas de impresión 3D nos permiten, esas tecnologías, obtener muchos datos y detalles de los bienes y reproducirlos con mucha fidelidad a su aspecto original. Ahora bien, asociado al uso de estas técnicas está que cuando tengamos digitalizados los elementos, los bienes inmuebles del patrimonio cultural, tenemos que tener cuidado con la protección de esa información que está ahí digitalizada y, por tanto, asociado
a lo que es la digitalización en sí, está la necesidad de trabajar y desarrollar lo que es la ciberseguridad aplicada a esos elementos concretos para proteger esa información. Habiendo explicado, aunque sea brevemente y muy rápido, estas técnicas de digitalización que se pueden utilizar para aplicarlas sobre los bienes inmuebles del patrimonio cultural, y justificando o para avanzar, para enfatizar la importancia de digitalizar esos bienes, vamos a presentar aquí algunos beneficios asociados a esa digitalización. Y son claros y son evidentes. Por una parte, permite un análisis completo y fiel del inmueble que de otra forma no sería posible. Además, facilita el conocimiento y la comprensión de los elementos que forman parte del patrimonio cultural de una región a todo tipo de usuario, y por tanto cumple un objetivo inclusivo, porque se hace accesible a todos. Favorece la identidad de las personas con las regiones en las que se encuentran, al permitirles conocer mejor, conocer bien los elementos, los bienes inmuebles del patrimonio de esa zona. Cuando se emplean técnicas de realidad virtual y aumentada, se pueden realizar visitas virtuales y experiencias interactivas, y la reconstrucción y visualización de los distintos elementos del patrimonio, lo que posibilita la investigación y el análisis detallado de ellos. Como vemos, son beneficios interesantes y que llegan a un colectivo de población grande. Además, gracias a la Internet de las cosas, se hace más fácil la protección y conservación de los edificios históricos, al disponerse de datos que permiten anticipar problemas y planificar intervenciones de conservación y restauración de forma más eficiente, que es lo que nos ponía de manifiesto el catedrático Diego González Aguilera. Las técnicas de impresión 3D permiten obtener también maquetas de los bienes inmuebles con detalles concretos sobre los que trabajar, y además se hace accesible esa realidad a estudiar a personas que tienen incluso discapacidad visual. Es decir, que los beneficios vemos que son muchos y se podría profundizar detalladamente en cada uno de ellos para ver las ventajas o cómo trabajar, cómo seguir avanzando en el conocimiento de ellos por esos beneficios que lleva asociados. Por tanto, como conclusión, decir que es necesario trabajar en la digitalización de los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio cultural por todos los beneficios que lleva asociados, que los poderes son ya conscientes de esto y por esa razón están tomando medidas para fomentar estas acciones de digitalización, y que queda como reto para todos nosotros profundizar en algunos de los temas que hemos aquí citado, porque realmente es un avance el que se puede producir trabajando sobre ellos importante y con beneficios para la población en general y para el desarrollo de las regiones. No me extiendo más, muchas gracias, y bueno, como está explicado con un poquito más de detalle en la comunicación escrita, pues estoy a su disposición por si quieren en cualquier momento profundizar o debatir sobre alguno de los temas que aquí he mencionado brevemente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Concha, por tu intervención y gracias por hacer la presentación adaptada al tiempo del que disponemos y por la claridad y complementariedad también con la intervención de Diego, que hemos escuchado antes. Gracias por tu trabajo. Vamos, sin más, a la última comunicación, en este caso de María Ángeles Benito, de la Universidad Politécnica de Madrid, que va a centrarse en la digitalización del monasterio de Gracia, que es el tema en el que actualmente trabaja, en la rehabilitación del convento de Gracia de Ávila. Y, bueno, María Ángeles es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, donde tiene el título de arquitecta con especialidad en estructuras de edificación. Es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid y sus líneas son, entre otras, la mecánica de las estructuras de fábrica, la historia de la construcción, la habitabilidad básica y la cooperación al desarrollo. Hay que decir que es miembro de la Sociedad Española de Historia de la Construcción y nos va a hablar, en último lugar esta tarde,
sobre la rehabilitación del convento de Gracia en Ávila. Vale, cuando quieras, María Ángeles, gracias. Daba las gracias para empezar a todas las personas que han organizado este congreso y nada, bueno, agradecer la oportunidad. También la oportunidad me parece que va a ser una comunicación un poquito diferente a las que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? En un ámbito más tangible, como es el tema de la arquitectura y concretamente el tema de la restauración y la rehabilitación. La doctora Concepción Albarrán, con la que comparto esta presentación o esta comunicación, ha puesto las bases teóricas de lo que yo voy a contar ahora en un ejemplo práctico. Esta comunicación tendrá este esquema. En primer lugar, una pequeña introducción sobre el monasterio y algunos temas preliminares. Después ahondaremos un poquito más en el monasterio de Gracia como un bien del patrimonio cultural abulense. En tercer lugar, explicaremos los procesos de digitalización que se han llevado a cabo en el monasterio para terminar con los beneficios de la digitalización del edificio, en este caso concreto de la intervención en él. Y terminaremos con unas conclusiones. El edificio se encuentra situado en un enclave espectacular en Ávila. Veo que son de fuera, pero seguro que a todos Ávila les suena por las murallas, ¿no? Pues se encuentra aquí justamente, esta es la muralla. Sí que se ve lo que yo rodeo, ¿verdad? El ratón no. Ah, el ratón no se ve. Bueno, pues lo que pinto sí, ¿verdad? Aquí está el contorno amurallado de Ávila y aquí nos encontramos con el monasterio de Gracia. Es también interesante ahondar un poquito en esta introducción sobre los objetivos de la digitalización en este caso concreto, que están directamente aplicados a un levantamiento del edificio y a una intervención en él. Nos ha permitido esa digitalización la visión completa del edificio, del monumento, tanto en 3D como para poder llevar a cabo una planimetría de una forma más exacta. En relación con el bien cultural, pues sabemos que este edificio es un edificio emblemático en Ávila, fue construido a principios del siglo XVI mediante el anexionamiento de distintas casitas, como decían entonces, ¿no? Lideradas por la capilla de los Santos Niños Justo y Pastor, y después se fueron ya anexionando casas, pero como pueden ver en esta imagen, en esta planimetría, no tiene una pinta, podríamos decir, de convento o de monasterio tradicional, con un patio central y en torno a ese patio central las habitaciones. Pero sí nos encontramos tres patios, ¿no? Que tendríamos el patio central más o menos a modo de claustro, un patio en la zona sur y un patio en la zona norte. ¿Por qué también es muy importante este edificio? Pues porque en él estuvo Santa Teresa, ¿no? Todos los que conocen Ávila, igual que les suenan las murallas de Ávila, pues les suena también la Santa, ¿no? No se dice siquiera Santa Teresa, sino la Santa. En este grabado hace un recuerdo a cuando su padre, a poquitos años después de morir la madre de Santa Teresa, pues Santa Teresa como diríamos ahora, se desubicó un poco y entonces el padre la llevó a las afueras de la ciudad interna a un colegio, las Agustinas de Gracia, que es donde ella pues recolocó un poco su vida y descubrió su vocación. Por eso este edificio está muy vinculado a la Santa. Es importante también tener en cuenta la orografía del solar. Una de las dificultades que nos planteaba el levantamiento planimétrico de este edificio, ya que no había planimetría existente, por lo menos accesible, a día de hoy todavía no la hemos encontrado, así que ha habido que hacer un levantamiento completo, era el tema de las cotas. Tiene una diferencia de cotas de 20 metros entre la parte norte, que señalamos aquí, y la parte sur. Hay
20 metros de diferente cota, lo que conlleva una cantidad de alturas, medias alturas, 4 escaloncitos que suben, 5 escaloncitos que bajan. Entonces eso era muy complicado para levantar con el método tradicional. Aquí vemos un poco algunas visiones del edificio. Esta sería la visión desde la zona norte, las murallas, desde las murallas. Justamente vemos aquí, está enmarcada la foto por las murallas y visualizamos el campito y esa parte, esa entrada norte. Y la imagen que tienen a la derecha es la vista sur, donde se ven las murallas al fondo y se puede percibir el comentario que les hacía previamente de la diferencia de cotas. Nos encontramos 3 patios, 3 grandes aperturas en este edificio, que sería el jardín sur en el número 1, el jardín oeste en el número 2 y el campito en el número 3 y el número 4. He querido poner 2 imágenes porque, bueno, pues la presentación tenía que ser ágil, pero podríamos poner muchísimas fotografías del edificio porque realmente es un bien espectacular, ¿no? Muy bonito. Pero he querido poner estas 2 imágenes, que una pertenece a la iglesia y otra pertenece a la bóveda estrellada de la sacristía, para que se hagan ustedes un poquito la idea del valor que tiene este edificio. Pasamos ya al proceso de digitalización. Hemos realizado 3 etapas con 3 elementos diferentes. Yo no voy a entrar en la técnica de los elementos porque hemos tenido algunas intervenciones muy precisas en estas técnicas. Yo lo que quiero resaltar en esta comunicación es la utilidad desde el punto de vista del levantamiento y desde el punto de vista de la patología, o mejor dicho, de la identificación de patologías. En la primera imagen que tenemos, que es en la iglesia, este tipo, un Faro Focus 120, es un levantamiento de puntos más o menos rápido, para lo que había hace poquitos años, bastante rápido, pero sí que lleva su tiempo y tiene una capacidad de recepción muy grande para detalle, pero lleva mucho tiempo y hay que hacer varios posicionamientos. El B, por el contrario, como pueden ver, es manual, es móvil, se realiza según va caminando la persona por el propio edificio, lo cual consigue menos precisión, pero un levantamiento del edificio en muchísimo menos tiempo. Nosotros optamos por el elemento C, el tercero, que sería como un poco intermedio. Es un elemento muy pequeño, ahí ven, ¿no? En comparación con la silla, pues no levanta más de un palmo, la cabecita y luego las patas son simplemente para sujetarle. Y con este elemento, el Leica Cyclone Register 360, con el que hicimos el levantamiento, que voy a detallar a continuación. Lo primero que hicimos fue la situación de los estacionamientos. Como pueden ver, los estacionamientos se hicieron en 3 etapas. En un primer lugar se realizó desde el interior, tanto en la planta baja, que está situada a su izquierda, como en la planta alta, que es la imagen que tienen central. Si ven, los puntos se localizan todos en torno a la zona de la iglesia y la sacristía y los locutorios, porque era la parte más complicada de medir. La otra parte es más plana o tiene menos diferencias de cota y podía utilizarse otros métodos para poder hacer el levantamiento. Y luego sí que era muy interesante hacer levantamientos de los patios, porque eso nos iba a permitir mediciones de alturas de ventanas y un conocimiento más o menos completo del edificio. Entonces ven que tenemos en la tercera imagen, la que se sitúa más a la derecha, en la parte de abajo estaría el patio sur, que hemos visto en las diapositivas anteriores. En la parte izquierda tendríamos el patio oeste y en la parte de arriba superior tenemos el patio norte y el campito que está centrado respecto del edificio. Una vez realizados estos posicionamientos o estudiados cuáles eran los posicionamientos que íbamos a realizar, pues se realizaron, valga la redundancia, estos posicionamientos con
la captación de nube de puntos. Después, mediante un sistema informático, todos esos puntos se juntaron en lo que conocemos como la nube de puntos. Quiero hacer referencia aquí, quizás entre los asistentes hay especialistas en este tema. Yo no quiero hacer aquí ninguna comunicación especialista en nubes de puntos, sino lo que quiero explicar es cómo está al alcance de cualquier persona. Bueno, tuvimos una pequeñita formación, pero muy breve, muy pequeña. Sí es verdad que soy arquitecto y más o menos el tema espacial pues sí que lo conozco, ¿no? Pero no se necesitaba una especialización explícita en nubes de puntos para conseguir elementos que nos permitieran levantar el edificio. Cuando digo levantar el edificio me refiero a hacer la planimetría de las distintas cotas del edificio. Quizás esto me parece que es lo más interesante, ¿no? Cómo la digitalización nos permitió el dibujo posterior. Hacemos unos cortes en planta a distintas alturas, aquí muestro uno de ellos, y lo mismo en secciones y en alzados. Si pueden ver, por ejemplo, en la figura de abajo, se ve perfectamente las ventanas, ¿no? Si nos acercáramos podíamos medir perfectamente. Y con esto se llevó a cabo el levantamiento de la planimetría. Simplemente nos basábamos en esos puntos que luego redibujamos a mano. Soy consciente de que existen unos elementos o unos programas informáticos que este proceso lo aceleran, pero sí me interesaba irlo viendo crecer, por así decirlo, ¿no? Entonces sí que nos interesó desde el primer momento a todo el equipo que trabajamos en ello, el ir como controlando esa nube de puntos con las mediciones que teníamos la posibilidad de ir cotejando in situ. Y con esto podíamos sacar las plantas que hemos visto antes o los alzados con una precisión pues, suficiente. Este es el interfaz de toma de datos que nos devuelve el programa. Es muy curioso porque podemos tomar datos, por supuesto, de medidas, que es lo que nos interesa, pero bueno, aunque sea también un poquito anecdótico, podemos tomar datos de temperatura. Evidentemente no de la temperatura actual, sino de la temperatura que se tomó el día que era a comienzos de enero, con lo cual hacía muchísimo frío en Ávila, pero tuvimos suerte que no nevó y se pudo hacer todo el levantamiento bien. En segundo lugar, además del beneficio del levantamiento planimétrico, que en este edificio concreto fue un beneficio pues, espectacular y muy interesante, además también lo hemos utilizado para análisis de patología de forma pues, sin dañar el edificio, ¿no? Es muy importante contar con métodos no destructivos en edificios históricos a la hora de evaluar las patologías. Bueno, esto pertenece a un estudio que hicimos algunos profesores del departamento donde yo trabajo, en la Politécnica de Madrid, y bueno, pertenece a esa evaluación del descenso de la flecha en los forjados de madera que podemos ver aquí en la fotografía. Podemos evaluar, por lo tanto, los daños derivados de la geometría. La modificación de forma de la geometría nos está hablando pues, de la deformación y, por lo tanto, las cargas y de la patología asociada a este forjado en concreto. Y para concluir, quería dar tres pinceladas, ¿no? 3 puntos que me parecen muy importantes en este proceso de digitalización del Convento de Gracia. En primer lugar, se pone en valor el edificio porque nos ha quedado registrado, como también comentaba Concepción en su ponencia, nos queda reflejado exactamente el edificio cómo se encuentra que haremos posteriormente. Y eso es pues un material muy válido. En segundo lugar, tiene una gran utilidad para intervenciones y, como les decía antes, para personas que no tenemos por qué trabajar específicamente en este campo informático, ¿no? Sino a nivel de usuario podemos llegar a sacar mucho partido a esta digitalización, tanto desde el punto de vista planimétrico como desde el punto de vista de las patologías por medios no constructivos. Y por último, también permite posibilidad de visitas virtuales.
cuando se realice la intervención, tendremos todavía la posibilidad de ver el edificio como era cuando se levantó por medio de este proceso de digitalización antes de las intervenciones que se hicieran en él. Pues muchas gracias por su atención. Bien, pues María Ángeles, muchas gracias por tu comunicación. Es una buena manera de cerrar la tarde con una comunicación sobre aspectos emblemáticos de la ciudad de Ávila, que por si alguno no la ha visitado, se la recomiendo porque tiene un encanto especial Ávila. Y bien, estamos, dice José Antonio, y tiene toda la razón, un edificio muy emblemático de Ávila. Terminamos, como digo, de una manera muy solemne. No sé si estaba previsto solemne en el sentido de que supongo que lo habíamos tenido en cuenta y vamos a terminar con esto. Y nada, sí, es un lugar impresionante, porque todo en Ávila es impresionante y el que va vuelve otra vez y otra vez porque tiene su encanto especial. Bien, y nada, agradecer tu comunicación como las de los compañeros que han intervenido esta tarde, las ponencias. Gracias a todos los que estáis conectados de aquí, de España y de Allende los Mares y habéis aguantado toda la tarde o mañana en vuestro caso. Nos emplazamos a mañana a las 5 de la tarde, hora de España. En cada país, pues una hora diferente, me imagino. Y muchas gracias por la atención y por vuestro interés. Hasta mañana y nos vemos.